Saludos amigos y hermanos, es un privilegio poderles acompañar en el final del estudio de la palabra de Dios en esta lección de escuela sabática titulada Esther y Mardoqueo, la penúltima lección de este trimestre y de este año. Por favor, acompáñenme en oración para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Querido y amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por la conducción siempre segura y confiable de tu Santo Espíritu. Gracias por guiarnos en nuestro estudio, por ser siempre nuestra guía hacia toda la verdad y hacia la práctica que necesitamos tanto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amigos y hermanos, bienvenidos a el estudio y repaso de la lección del día de hoy, viernes 22 de diciembre de 2023. Hemos estado estudiando una lección sumamente importante titulada Esther y Mardoqueo, dos personajes que tras una odisea logran dar un testimonio eficaz en un país que no es el de ellos, con costumbres distintas y en unas circunstancias realmente tremendas, difíciles. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 49, versículo 6, que bien da al testimonio que a estas personas judías, hijos de Dios, les tocó vivir en el imperio persa. Nosotros vemos aquí el versículo: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Bueno, no hace falta llevarlos a los confines de la tierra. Sin embargo, sí es necesario tomar en cuenta que en el lugar donde nos encontremos necesitamos siempre entender que como ciudadanos del reino de Dios nos regimos por las leyes que gobiernan el reino de Dios, no las que gobiernan determinado imperio o país en el que nos encontramos. Aquí viene entonces el desafío para todos los cristianos: romper con los estereotipos, culturas extrañas que a veces nos toca vivir. Vivimos en tierra extraña, definitivamente, y tenemos que vivir con leyes que en ocasiones contradicen la ley de Dios. A pesar de ello, la mayoría no tenemos problemas legales o culturales para testificar nuestra fe, por lo menos en algunos de nuestros países donde vivimos. Sin embargo, hay lugares donde expresar nuestra fe puede traernos serios problemas. Estamos hablando de los países de la ventana 1040, China, Corea y otros países que son muy bien difíciles. En esta lección de esta semana pudimos ver por lo menos tres aspectos grandes e importantes. Número uno, cómo algunos personajes de la Biblia fueron testigos en tierras extrañas. Por ejemplo, Daniel y sus amigos en Babilonia, con otro idioma, con otros dioses, con otra cultura y con la circunstancia de haberlos llevado también de una manera difícil, arrancados de su país, de su patria. Y en esta oportunidad yo me encuentro también aquí con mi primo Naamán, quien también nos va a acompañar en este comentario. Esther y Mardoqueo fueron otros dos personajes que también les tocó vivir un momento difícil. Después de que todos fueron regresados tras el decreto de Artajerjes en el año 457, hubo algunas personas que desearon quedarse a merced de lo que sucediera en su país, que no era su país, valga la redundancia. Y a pesar de ello, ellos fueron testigos, se mantuvieron firmes en los lugares donde ellos vivieron. Luego tenemos también la parte humana. Si bien Dios actuó en la vida de Daniel y sus amigos, en la vida de Esther y Mardoqueo, porque realmente podemos ver milagros ahí que sucedieron, milagros que tienen como base la fidelidad de estas personas, porque en el aire no se dan los milagros. No podemos ver milagros cuando hay desobediencia, cuando no somos fieles a Dios. Y hay una parte humana. Esta es la parte humana, serle fiel a Dios. Por ejemplo, el testimonio de Mardoqueo, el testimonio de Esther, que es la segunda parte de la lección de esta semana, y la parte divina, que es el milagro de Purim. De hecho, quizás algunos de ustedes, mis apreciados amigos y oyentes, no logren entender lo que significa Purim, pero muy sencillo, viene de una palabra hebrea que se dice pur, que es echar suerte. Entonces prácticamente, bueno, la Biblia habla mucho acerca de echar suerte,
pero en realidad no es la suerte que nosotros entendemos, o la suerte que nosotros a veces decimos, vamos a tirar la monedita, ¿verdad? Y vamos a probar suerte. No está hablando de esa suerte. Prácticamente la suerte hebrea era confiar en el Señor. Eso era, digamos, colocar a Dios como el destino de lo que se estaba pidiendo. Entonces eso era echar suerte. Cuando dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que oraron por los apóstoles y echaron suerte para ver quién era el que iba a ser llamado, se refiere más bien a colocar a esa persona en la mano del Señor. Por eso quiero agradecer también la compañía de mi primo Naamán, que va a estar aquí conmigo, ¿verdad?, en este repaso de la lección, y darle la bienvenida, primo. Sí, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que se estén escuchando. Sí, uno de los puntos principales que yo he estado meditando en esta lección es cómo hacer, ¿verdad?, cuando uno tiene que callar, principal. ¿Cómo hacer eso? Que Mardoqueo cayó, él no dijo nada, él no dijo que era israelita. ¿De alguna manera ellos estuvieron mintiendo? Creo que no. Porque incluso Jesús, cuando anduvo en la tierra, él le decía a los que curaba, vete, y no digas nada. No digas nada. Porque si los que él curaba hubiesen dicho algo, que hubiese pasado, ¿verdad? Como dicen los comentarios, que su ministerio hubiese terminado mucho más antes de lo que sucedió. Entonces eso nos enseña que hay momentos en que podemos hablar y hay momentos que debemos callar. Por ejemplo, uno de los errores que cometemos como adventistas muchas veces es querer convencer a alguien a que se convenza a nuestra religión, cuando en realidad ese no es nuestro trabajo. Es trabajo y obra del Espíritu Santo. Trabajo y obra del Espíritu Santo. Definitivamente. Lo que yo estaba comentando contigo, ¿verdad?, del mensaje del tercer ángel. Correcto. Es responsabilidad de nosotros predicarlo. Te escuchen o no, Claro. es responsabilidad de nosotros. Ahora ya el Espíritu Santo va a tomar su lugar. Quizás en el momento el Espíritu Santo no vaya a convencer a esa persona, pero más tarde puede ser que sí. Qué interesante, primo, es poder hablar acerca de esta lección. De hecho, mis amigos y hermanos, estamos repasando una lección realmente sumamente importante. Yo diría que cualquiera que desee aprender o saber cómo evangelizar debe de estudiar esta lección de vuelta, porque este es un manual de obra misionera. Sí. Cómo Daniel y sus amigos fueron fieles al Señor. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención en esta lección, Naamán, es que el testimonio va por delante, no lo que tenemos que decir, porque en este caso dice que ellos callaron su identidad, ¿ve? Pero muchas veces nosotros decimos, no, hay que decir que somos adventistas. Esa no es la estrategia. Nuestro testimonio dice más que 1000 palabras. Correcto. Muchos llegarán a los pies de Jesús por nuestro testimonio. Quizás yo, por ejemplo, no sepa predicar, pero con mi buen testimonio que lleve, con la ayuda de Dios, muchas almas llegarán a Cristo por medio del testimonio de cada uno de nosotros. Quizás algunos no sabemos predicar, pero podemos orar y orar por aquellos que andan allá en la calle predicando. Así es. Y me gusta pensar que antes de ser cristiano tengo que ser discípulo de Cristo Jesús. Antes de ser discípulo tengo que ser cristiano. Y antes de ir a predicar yo tengo que dar buen testimonio. Esa es una relación sumamente. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso de Daniel y sus amigos. Antes de ellos de predicar, ellos dieron buen testimonio, fidelidad. Es lo que está faltando hoy día en la iglesia, en la mayoría de los hermanos. Un auténtico testimonio de discipulado, de fidelidad a Dios. Parece que eso de la fidelidad ha sido un asunto que ya quedó en el pasado, que ya no es tan relevante para hoy día, pero recordemos lo que dice
San Mateo 24:14, ¿verdad? Lo que encontramos nosotros hacia el fin de las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Y será predicado, dice, este evangelio del reino. ¿Por qué? Por testimonio. Claro. ¿Y qué significa testimonio? La palabra griega para testimonio es marturía, que significa mártir. Un mártir es una persona que era presencial, presentaba, vivía realmente el morir por Cristo Jesús. No era un simple oyente, no, era una persona que estaba allí presente, sufriendo en los mismos pasos de Jesús. Y fíjate, primo, que una de las cosas que decimos muchas veces en las iglesias es la iglesia es un hospital de enfermos. Mi contestación es: un enfermo va al hospital para quedarse al hospital, o va al hospital para curarse e irse de la casa. Por supuesto, va para ir para curarse, no para vivir así allí. Y yo creo que uno de los errores que cometemos muchos, incluyéndome yo, que justificamos a veces nuestros errores diciendo: pero la iglesia es un hospital. Pero ¿qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso es para nosotros también. Claro. Si ya escogimos seguir a Cristo, no debemos de seguir en las mismas andadas que andábamos antes. En los pasos de la vida pasada. Claro, es un proceso. Yo no le voy a exigir a un recién bautizado que deje de hacer las cosas de la noche a la mañana. Uh-huh. Pero a alguien que lleva 10 años y su carácter sigue igual. No cambia. A alguien que lleva 20 años y dice: todavía corre sangre por mis venas. Entonces, se jactan de su mal temperamento, de su mal carácter, cuando debieron haber sido transformados por la gracia de Cristo. Sí, y si miramos, ¿verdad?, que lo único que nos llevaremos al cielo es nuestro carácter. Solamente. Entonces, eso sí es digno de profunda reflexión. Pero algo bonito que dijo nuestra escritora favorita. Muy bien. Es más difícil perderte y no es fácil salvarte. Claro. Me encanta eso. Sí, porque se trata de haber rendido nuestra vida al Señor. Entonces, ahí sí que valga la aclaración, declaración o amonestación que dijera Juan el Bautista cuando bautizaba en el río Jordán: haced pues fruto de arrepentimiento. Qué maravilloso es ver eso. Bueno, dentro de la lección de escuela sabática de esta semana, nosotros podemos ver el fiel testimonio de Daniel y sus amigos. Muchos de ellos o Daniel y sus amigos tuvieron la oportunidad de haber llorado en Babilonia. ¿Por qué? Porque fueron separados de su familia. Se les dieron nombres babilónicos, que eso ya sabemos que el nombre representaba el carácter. Fueron educados en la cultura y las leyes de Babilonia. Se les cambió la alimentación. En otras palabras, ellos fueron llevados en el año 605, jóvenes del linaje real judío, para Babilonia, para ser convertidos en babilonios puros, cambiándole la comida, la ropa, los nombres, el vestido, todo. Pero Daniel 1:8 es realmente uno de los versículos guía de ejemplo para nosotros. Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino del rey. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos permiso para que no se le obligase a contaminarse. Qué maravilloso es eso. En Jerusalén, a su vez, quedaron gente infiel, así lo demuestra Ezequiel 8:10-16. Mientras que Daniel y sus amigos en Babilonia eran fieles, en Jerusalén, gente que había quedado en su propia patria, fueron infieles. ¿A qué se debió esta diferencia? Bueno,
hay un solo tópico. Para quienes están decididos a serle fiel a Dios, ni siquiera el entorno, ni las circunstancias, ya lo vimos. El caso de Daniel, el caso de José, por ejemplo. ¿A dónde fue a parar José? A Egipto. ¿Quién era Egipto? Era un lugar totalmente politeísta, de dioses ajenos, pero ni el entorno más desfavorable, la cárcel, lo que sea, puede apartar a los hijos de Dios que han decidido ser fieles a Dios de la obediencia. Entonces, es importante eso. Mira, yo que vivo en este país ya de Estados Unidos ya más de 22 años, y he visto de que muchos de nuestra gente que se viene para acá, lamentablemente muchos aquí trabajan el sábado. Entonces han estudiado qué tan fieles fueron los Daniel y sus amigos. Han estudiado de que Dios es fiel, que nunca te va a desamparar. Pero cuando llegamos acá decimos, Dios es amor. Él sabe mis necesidades. Él sabe mis necesidades. Cuando regrese a mi país, seguiré siendo adventista. Qué triste. Lo que no saben es que el mañana no existe. Pero no somos nadie para juzgarlo, ¿verdad? Claro, Dios es el que se encarga de eso. Pero otro caso que yo veo en este país es que venimos de nuestros países que son bien activos en la obra misionera. Y aquí a morir totalmente. Aquí resulta que los norteamericanos son más activos que nosotros. Son más selectivos en la música cristiana que eleva al cielo. Correcto. Y nosotros que venimos de países más sueltos, más conservativos, países conservativos, aquí ponemos el pretexto de que estamos en un país diferente. Pero la palabra de Dios dice que sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, el ejemplo de Daniel es que no importa en qué país tú estés, tienes que brillar. Así es. Y brillar con la luz de Jesús. Así es. Así como la luna brilla con la luz del sol, así debemos brillar nosotros con la luz de Dios. Es un gran ejemplo, la vida de Daniel y sus amigos. Ahora pasemos a otro ejemplo, Naamán, al ejemplo de Esther y Mardoqueo. Otros dos personajes que se quedaron en el imperio medo-persa. Desde allí tenemos hasta el día de hoy los certámenes de belleza. Ahí nacieron los certámenes de belleza. Ahí nació Miss Mundo. Acaba de pasar un Miss Mundo, ¿cierto? En la cual la señorita que ganó fue una nicaragüense. Llama poderosamente la atención. Estuve observando cuando ella dio su discurso y habló de su vida. Qué humilde era ella. Y es interesante. Nadie puede, si bien es cierto, debemos brillar con la luz de Jesús, pero nadie puede brillar con luz de otro. Tiene que brillar con su propia luz, con su propio testimonio, con lo que ha sido. O sea, no sé, es muy difícil tratar de brillar con apariencias. Y aquí tenemos el ejemplo de Esther, una mujer muy humilde. De hecho, ese no era su nombre era Adasa. Y ella se convirtió en esposa de Jerjes I, que en hebreo es Asuero, en el año 479. Les hablo un poquito acerca de la historia. Resulta que un día el rey Asuero se puso a bailar y a tomar, y ya bajo el calor de las bebidas alcohólicas mandó a llamar a su mujer, la reina Basti, la gran reina Basti, y la mandó a traer para que en presencia de todos sus sátrapas, que eran gobernadores de las 125 provincias que tenía, quería que se echara una bailada, ¿verdad?, en frente de ellos, pero sin ropa, desnuda. Entonces eso fue tremendo, y ella más bien huyó y abandonó el reinado. Pues agradecemos al Señor por esa decisión tan firme que también ella tomó. Sin embargo, esto llevó a la plataforma a que los consejeros del rey le dijeran: rey, bueno, ya que no tienes esposa ahora, haz una llamada a todas las señoritas del imperio, ¿verdad?, para que vengan y hagan un certamen de belleza y que el rey escoja la que más le guste de las señoritas, de las jóvenes. Y así sucedió.
los judíos regresaron a Jerusalén bajo el edicto del año 457-586. Hubieron 3 fechas en las cuales se les dio edicto para que regresaran a Jerusalén. Sin embargo, Esther y Mardoqueo no lo hicieron. Tras la derrota de Salamina ante los griegos en el año 480, el ambiente político en Persia se volvió inestable. Y nosotros lo podemos ver por la historia de Amán. Cualquier persona o grupo de personas podía ser acusado de sedición o condenado a la destrucción sin prueba alguna. Eso fue lo que también marcó esas circunstancias. Era tiempo de ser muy prudente. Por esa razón vemos que Mardoqueo guardó silencio y Esther, en cuanto a su propia identidad, no era momento para estar con nacionalismos. Sin embargo, cuando la situación requirió de un testimonio claro y definitivo, Esther y Mardoqueo dieron testimonio de su fe con mucha valentía. La historia de Adasa, de Esther, es muy emocionante. Muchos eruditos bíblicos hoy día siguen diciendo de que el libro de Esther no menciona a Dios. No lo mencionará por nombre, pero con el control que está detrás de la historia, no podemos ver a otra persona sino a Dios actuando ahí. A los siervos del rey, dice Esther 3:3, que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Bueno, el rey había ordenado que todos honrasen a Amán. ¿Qué razones tenía Mardoqueo para desobedecer? Bueno, su testimonio, ¿no? Porque hacerlo era un acto de adoración y solo a Dios se debía adorar. ¿Ve? Ahí vemos, ¿verdad?, que él indirectamente se menciona a Dios, porque con el acto de él no adorar a Amán, él dio testimonio de que él tenía un solo Dios a quien adorar. Claro. Y es por eso que el libro de Esther fue puesto en la Biblia, y no solo porque Mardoqueo no adoró a ningún otro Dios, sino la fidelidad. Ahí nos manda un mensaje: debemos ser fieles. Aunque se desplomen los cielos y la tierra, debemos ser fieles en todo. Y Dios no nos va a abandonar. Vimos en el caso de los 3 jóvenes hebreos que fue una respuesta instantánea. Y con Esther también, una respuesta instantánea, porque cuando Esther hizo todos sus banquetes para decirle al rey lo que estaba sucediendo, y ahí dice que hicieron ayuno, ¿verdad? Claro. ¿Y a quién le dedicaron ese ayuno? No fue a ningún otro Dios, sino al Creador de los cielos y la tierra. Y Dios les contestó, porque Esther halló gracia en el rey. Y en ese tiempo, si tú no hallabas gracia en el rey, ahí mismito caías muerto. Así es. Entonces es vemos, la ley de Media y de Persia, ¿no? Vemos ahí que la fidelidad trae consecuencias buenas. Así es. Muchas veces quizás vamos a sufrir, pero al final van a haber cosas buenas. Claro que sí. En estos 2 casos, el caso de Daniel y el de Esther, nos brindan detalles luz sobre eventos escatológicos, es decir, eventos que van a suceder en el fin del tiempo, porque en el caso de Daniel y sus amigos, ellos pasaron por la prueba de adoración. Entonces, igual en el caso de Mardoqueo y Esther, otra vez no adoraron a Amán. Y en el fin del tiempo también, mis amigos que nos escuchan, estos eventos se van a volver a repetir. Son pruebas que se van a volver a repetir, porque el enemigo, Satanás, él desea hacer caer a los hijos de Dios. Y esta va a ser una prueba en el tiempo del final. En el tiempo del fin también se va a pedir adoración. Porque todo va a llegar a ese mismo enclave, la adoración. Todo. Así como Satanás, como el diablo le dijo a Jesús en Mateo 4, ¿no? Si todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, también te lo voy a quitar si no me adoran. Entonces, eso es la actitud de Mardoqueo, de Esther y Mardoqueo, llama poderosamente la atención. Porque el odio racial y su propio orgullo llevaron a Amán, que es lo contrario a Esther y
y a Mardoqueo, que eran personas humildes pero fieles. Amán era orgulloso y era una persona no humilde, a buscar no solo la muerte de Mardoqueo, sino la de todo el pueblo judío. Por eso en Esther 3:8, en la en la versión Dios habla hoy española, dice: Dios tiene leyes diferentes a los otros pueblos, acusaron, y no cumplen las órdenes de su majestad, hablando de Mardoqueo. Y yo quiero decirles, mis amigos y hermanos, así también ocurrirá en el tiempo del fin. La iglesia debe orar regularmente por quienes viven en lugares donde la adhesión abierta a su fe es peligrosa. Ya lo mencionaba yo al inicio: China, Corea. Si tú vas allá a esos lugares y quieres adorar a Dios como lo haces aquí, te quitan la cabeza, hermano. No vayamos muy lejos, primo. Sí. Aquí han pasado muchos casos de que entrenadores de fútbol Sí. han orado en sus estadios antes de empezar su juego y han sido ridiculizados y botados de su trabajo. Qué tremendo. Aquí, hace más o menos 20 años atrás, se oraba en las escuelas. Y ahora nada. Ahora, si te ven orando, te pueden sacar de la escuela. Y si ven una maestra inculcando la oración, También la saca. la bota. Qué tremendo eso, hombre. Entonces no vayamos muy lejos. El país, como sabemos muy bien que este país está en la profecía, Claro. que el país que dio la libertad religiosa es el que la está quitando ya. O sea, no es que la vaya a quitar, ya la está quitando. Ya hablar de religión en muchos sitios en este país es ilegal. Cuando la Constitución todavía te protege, pero a la misma vez leyes estatales te pueden meter preso. Y mientras tú gastas un dineral en salir de preso porque la ley estatal te metió preso y puedas llegar a una corte federal para que te quite los cargos, imagínate, ¿quién te puede dar tanto dinero para pagar No, pues no. abogados? O sea, este país ya están violando las leyes civiles, ¿no? Ya lo están Las que haciendo. un día antes fueran sus estandartes, ¿no? Sí. Que era llamado el país de la libertad religiosa. Y creo yo que no está muy lejos que en el billete de $1 le quiten, o en todos los billetes, en God We Trust, en Dios confiamos. Correcto. Porque hay mucha gente que ha tratado de quitar eso ya en el billete del $1, que dicen Dios confiamos, pero hasta ahora no han podido porque la Constitución de este país no los deja. Pero eventualmente van a cambiar la Constitución, y cuando llegue eso... Eso es lo que nosotros conocemos como las leyes dominicales. Exactamente. Nacionales. Bueno, para poder terminar, decíamos que la iglesia debe orar regularmente por quienes viven en lugares donde la adhesión abierta a la fe es peligrosa. La iglesia debe orar para que Dios conceda a quienes viven en esos lugares el valor como el de Daniel, como el de Mardoqueo y Esther, vivir su fe mediante expresiones apropiadas en sus respectivos entornos. La iglesia debe interceder regularmente ante el trono de la gracia por quienes se encuentran privados de su libertad y orar para que de alguna manera, mediante la influencia de la oración intercesora, puedan vislumbrar el amor de Dios y la vida que Dios tiene para toda la humanidad. Sería muy, muy valioso que reservar una semana al mes en la iglesia para poder orar más consciente y deliberada en este sentido. Juntos tenemos que animar de forma creativa a todos los seguidores de Dios que no son empleados oficiales de la iglesia. Tenemos que reconocer su servicio por medio de diferentes vías de influencia que tienen. La iglesia también debería invertir en capacitaciones orientadas a ayudar a los miembros de la iglesia a ver cómo su trabajo puede ser misionero sin requerir necesariamente un testimonio explícito. Bueno, la Asociación General tiene recursos y personal que ha reflexionado explícitamente sobre esto y practicado la misión con el enfoque de los fabricantes de tiendas que usaba Pablo, un medio para introducirse en los lugares peligrosos, que pueden servir como personas para contactar a esas capacitaciones. Si con oración nosotros reflexionáramos deliberadamente en cómo los miembros en sus trabajos habituales podrían desempeñarse con una mentalidad misionera,
Esto cambiaría drásticamente la forma en que el evangelio se extendería en el mundo. Nosotros tenemos, Naamán, un ministerio de oración por Zoom, ¿verdad? Que le llamamos madrugada de oración. Lo hacemos todos los días a las 5 de la mañana, hora de Guatemala. En ese listado de oración tenemos casi 30 peticiones diarias. Y vamos retirando las peticiones que ya se van cumpliendo. Milagros que Dios va haciendo. Agradecemos y de una vez retiramos la petición. También retiramos aquellas que un hermano dejó y ya no se acuerda, ¿verdad? No podemos seguir orando y no saber nada si Dios ya respondió. Nos pasó un caso que seguíamos orando para que Dios sanara al hermano y el hermano estaba sano. Entonces, necesitamos también que si usted coloca una petición de oración, que esté pendiente de la persona que digamos, que cómo sigue, ¿verdad? Si es de salud, si va de viaje, si ya llegó a su destino, todo eso. Entonces, ahorita estamos orando por el pastor Carlos Martín. Él es doctor en misiones de Andrews University y tiene un proyecto, está llevando un grupo de misioneros a un país sumamente lejano de la ventana 1040 que no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. O si ya hay, son poquísimos adventistas los que hay. Se llama Timor Oriental, imagínate. ¿Dónde quedará eso? A la vuelta del mundo, como dijo el mismo pastor lo mencionó. Entonces estamos orando por él, para que su equipo, ¿verdad?, llegue. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la lección de escuela sabática de esta semana? Esther y Mardoqueo en Medo Persia. Bueno, excelente, primo, porque me ha enseñado de que debemos ser fieles. Y los ejemplos en la Biblia no quedaron ahí por gusto. Claro. ¿Por qué no están por gusto? Porque ahí vemos que Dios responde, ¿verdad? Y eso me da mi confianza de que cuando yo esté en situaciones difíciles y le pida a Dios, yo sé que me va a responder. Yo creo que me ha ayudado a que mi fe crezca. Claro. Porque se pasan muchas dificultades. Yo sé. Pero al final del día, cuando confiamos en Dios, Dios va a estar siempre de nuestro lado. Así es. Está bien, primo. Muchas gracias por acompañarnos, Naamán, en este repaso de la lección de esta semana. Esther y Mardoqueo. Estamos ya en la penúltima lección. La otra semana vamos a terminar la última con el título de la lección, la última, ¿no? La que nos menciona la misión al final, ¿verdad? Voy a decirles el título literal: el fin de la misión de Dios. Qué maravillosa. La próxima es del Salmo, los Salmos. Y la próxima lección, bienvenidos desde ya, amigos y hermanos, vamos a estudiando el maravilloso himnario hebreo, los Salmos. Amén. Claro que sí. Y yo quiero pedir aquí a mi primo Naamán que pueda tener la oración final por este repaso de la lección. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Señor, por el don de poder todavía estudiar tu palabra y que todavía hay un poco de libertad, Señor, sí, Señor, de poderte servir. Te pido, Señor, en esta hora por todos aquellos que en alguna parte del mundo, Señor, no pueden servirte libremente. Sí. Sé con ellos, Señor, así como estuviste con los jóvenes hebreos y así como estuviste con Esther y Mardoqueo, Señor. Te pido, Señor, que estés con nosotros también. Amén. Bendícenos cada día y que pongas en nosotros el deseo de estudiar tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amigos, siempre pendientes por el repaso de la lección. Gracias por habernos acompañado en el estudio y el repaso de la lección de hoy.